Papillo, barriga, escalire. Bueno, pues hay la tensión que va subiendo también por momentos, los rayos rojos, que vemos ahí justamente del centro de la calzada para ver las filistas de las. Ahí está, comienza la carrera. Categoría femenina. Ahí la tenemos en primeras plazas. Vamos viendo por la margen derecha a Sofía Rodríguez, con el país. Bicicleta vasca, subida Moranto, dándole el tubo de destacar la aplicación y ganó la Vuelta a España del año 2001. Que estará, que nos invita aquí a todos en febrero. Bueno, pues tenemos cabeza de carrera, Olivia Nesti y a Lucía González. Olivia Nesti y Lucía González, las dos cabezas de carrera, están a punto de pasar por primera vez por la línea meta. Vestida de rojo, la ciclista francesa, es nombre italiano, ¿verdad? Pero es francesa, Olivia Nesti. Ahí estamos ya, yo no puedo tomar a Sabina en la prueva, es ciclista de la categoría sub-23, aunque insistimos, le pedimos que tiene la misma categoría. Ahí están las dos de cabeza de carrera. Lucía González, mira el ataque, el cambio de ritmo que está protagonizando en este momento Lucía González, se coloca también primera plaza. Olivia Nesti intenta ampliar la diferencia respecto a las máximas perseguidoras. Primer paso de las corredoras por la línea meta. Esto es Olivia Nesti y Lucía González, las dos intentando colaborar. Un placer. Vamos también con Ana Quintero. Vamos a hacer la llamada también a la categoría de escuelas. Por favor, que vayan acudiendo apoyo poquito a poco para ya entrar a los trofeos. Así que nos seguimos fijando en el podio y también junto con Amadeo y las fotos de recuerdo. Los primeros de la cotización, Lucas recibirá ese mayor que la acredita como el más destacado en la Challenge de la Comunidad Valenciana. Campeones de Valencia en el 2017 vemos a Sara Cuello a continuación, la ciclista asturiana del equipo Gijón, también del equipo Armena, así que felicidades y en principio vamos. La cantidad de gente que puedes mantener. Así que, ¿viste? Y más cosas. Que me dio antes la mano y casi me jode.
2 minutos, 2 minutes to start. Un fotógrafo lo movió a varios sitios y lo reproduce a completar. No, el inspector que no hace había sido campeón del mundo de hockey línea. Sí, no es una modalidad, pero bueno. Le hicieron para solicitar dinero, pero no había tasa de bate. Y este año ya le cortan la cara. No dice nada. Cambio de bici. Esos llevan ahí la recta grande. Luego los han pillado. Lo han pillado. También a Felipe Ors, que tenemos el lujo de verlo aquí en Valencia. El Nazaret, el campeón Felipe Ors, que sigue apretando también para conseguir distancia respecto a los máximos perseguidores, que es Adrián Aranda y Gonzalo Moizo. Uy, ¿qué pasó con Lumbergo? Algún problema ha tenido el ciclista de los Países Bajos. Porque llega a salir Aranda, campeón de la carrera valenciana. Tenemos a Gonzalo Iguanto, también paso por la línea meta. Viene Jan Sommer a continuación y Luke Bergur. Han tenido problemas mecánicos, según percance ha tenido. El ciclista de los Países Bajos que marchaba a la segunda posición. Jan Sommer Vela. Aquí tenemos a Luke Bergur que ayer ocupó la segunda posición a la de las dos curvas de Gijón. El Bosan Meo se ve. Y estaba el técnico que me dijo 4 días después como técnico están aquí con un poquito de parno y que ahí tenemos la subida que tiene una sociedad. Está Laura Medina, origen de Vigarra, ya sube. Estaba intentando la chincha de la leche, no lo remonta. Ya pasó el último. Mira también con la garra Voy a pasar pues está apretando el cabrón, ¿sabes? Corredores, vamos viendo también a Raúl de Mingo. Raúl, que te diremos hasta luego y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Y
vamos a estar atentos que Felipe Ors tiene que aparecer en cualquier momento ya por la parte posterior de la zona de la línea meta, ahí donde vemos ahí la zona del cauce del río Turia. Va, Adri, va. Venga, Felipe, los aplausos por supuesto de todos nosotros. Última vuelta. Ánimo valiente. Con Felipe Ors que hace fácil lo difícil, no, lo dificilísimo, que es hacer lo que está haciendo. Continuamos ampliando la diferencia por lo que podemos ver con respecto a González Guanzo y Andrea Naranda. Como decimos, ya sienten que se están acercando para luchar por la segunda posición. Venga, pero hay que sin duda también apoyar a Adrián Aranda. Como veis, mayor del campeón de la Copa Valenciana, González Guanzo. Ahí os queremos también.